hablar sobre el recorrido o el propósito del apóstol Pablo hasta Antioquía. Dice la Biblia de que cuando el apóstol Pablo o Bernabé, ¿verdad?, salieron de Chipre, fueron a un lugar que se llama Perga de Panfilia, donde ahí pasaron, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor. Ahí pasaron enseñando de que solamente en Jesús hay perdón de pecados y también en Jesús hay salvación. Entonces, también dice la Biblia de que ya cuando pasaron de ese lugar, ¿verdad?, se embarcaron o fueron en Antioquía. Pero ahí vemos de que no dice, ¿verdad?, de que fueron en un avión o fueron en un helicóptero, ¿verdad?, un carro de último modelo, no fueron un tren. Yo creo que en aquellos tiempos no había medios así, transportes de esa manera, ¿verdad? Yo creo que fueron caminando hasta Antioquía. Y también me imagino, ¿verdad?, el recorrido o el viaje del apóstol Pablo que sufrieron cansancio, sufrieron hambre, frío, calor durante el recorrido, ¿verdad?, en el camino, pero Dios los sostuvo, Dios los dio sustento, Dios los dio alimento, ¿verdad?, durante el recorrido, Dios les dio fuerza para seguir, ¿verdad?, caminando hasta llegar donde fueron enviados, ¿verdad? Y dice la Biblia de que cuando llegaron, ¿verdad?, en Antioquía, llegaron un día sábado donde estaban reunidos los judíos o los extranjeros, los que estaban ahí, ¿verdad?, escuchando las enseñanzas, ¿verdad?, de aquellos que estaban ahí. Dice la Biblia de que llegaron ahí en la sinagoga, se sentaron, ¿verdad?, para escuchar las enseñanzas de los que estaban ahí. Y uno de los que estaba enseñando, ¿verdad?, yo creo que dijo el apóstol Pablo de que si tiene unas palabras para darles ánimo al pueblo que estaban ahí o los judíos que estaban ahí. Entonces ese momento, ¿verdad?, el apóstol Pablo aprovechó ese momento para hacerles saber, todos los que estaban ahí, ¿verdad?, predicó sobre Jesús, predicó sobre el arrepentimiento o predicó sobre solamente Jesús hay perdón de pecados, hay salvación. Entonces vemos en la Biblia de que la conversación del apóstol Pablo comenzó en aquellos tiempos antiguos donde el pueblo de Israel estaba, ¿verdad?, esclavizado, cautivado, sufriendo, ¿verdad?, por el pueblo de Egipto que está encargado por el faraón. Y también vemos de que Dios, ¿verdad?, Dios estuvo con el pueblo de Israel como 40 años en el desierto, los soportó. Creo que ahí podemos ver, ¿verdad?, la paciencia de Dios, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel se rebelaron, se quejaron, ¿verdad?, delante de Dios, pero aún así Dios les dio lo que necesitaban en ese momento. Dios les dio, ¿verdad?, lo que necesitaban. Entonces, hasta Dios, ¿verdad?, destruyó 7 naciones para darles el territorio al pueblo de Israel por herencia, y hasta además les dio jueces, hasta les dio el profeta Samuel. Pero también, ¿verdad?, el pueblo de Israel, ¿verdad?, esto sigue, ¿verdad?, hablando el apóstol Pablo a aquellos que estaban ahí. Les dio reyes, les dio a Saúl, y luego conforme el tiempo, ¿verdad?, Dios quitó a Saúl en el puesto, puso al rey David para rey, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, desde el inicio de la conversación, desde el pueblo, inicio de la conversación del apóstol Pablo hasta el pueblo de Israel, donde estaba esclavizado, hasta donde está el rey David, donde está el rey David. Entonces ahí podemos ver la misericordia, el amor y la paciencia del Señor durante todo el recorrido, ¿verdad? Entonces ahora, ya cuando el apóstol Pablo ya habló sobre eso, habló sobre Jesús, de que Jesús, ¿verdad?, vino a esta tierra para morar, ¿verdad?, entre el hombre, vino a ser hombre en esta tierra. Pero la misma gente de Jerusalén, ¿verdad?, de que hablaban sobre Jesús o leían, ¿verdad?, las escrituras, la misma gente, ¿verdad?, llevaron a Jesús a la crucificación, lo llevaron a la muerte y lo llevaron hasta la muerte, ¿verdad? Pero la gente, ¿verdad?, lo enterraron a Jesús, lo metieron en un sepulcro. Pero lo más maravilloso es de que Dios, ¿verdad?, resucitó a Jesús entre los muertos a los tercer día, y Jesús, ¿verdad?,
resucitó entre los muertos al tercer día. Este sigue hablando el apóstol Pablo a los que estaban ahí, dándole, ¿verdad?, saber de que Jesús resucitó, de que a través de él hay perdón de pecados, hay salvación, ¿verdad? Y bueno, dice la Biblia de que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el propósito del apóstol Pablo en ese momento, ¿verdad?, es de que los hizo saber de que Jesús resucitó, ¿verdad? Y también en Jesús hay perdón de pecados, hay salvación, hay vida eterna. Y bueno, y dice la Biblia de que todos los que estaban ahí, hay algunos que creyeron y hay otros que no recibieron la palabra, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los que no recibieron? Pues los que no recibieron, ¿verdad? Sintieron odio, resentimiento, hasta pensaron matarlo, ¿verdad? El apóstol Pablo y sus compañeros, pero ¿qué pasó con los que recibieron la palabra? Entonces, los que recibieron la palabra, pues animaron al apóstol Pablo para que siguiera, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor, siguieran, ¿verdad?, en su recorrido, o que no dejen atrás el propósito que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, ya cuando terminó, ¿verdad?, de dar la conversación el apóstol Pablo, todos los que estaban ahí, ¿verdad?, todos los que recibieron la palabra del Señor, yo creo que Pablo sembró esa semilla en sus corazones. Yo creo que también de que los que recibieron, ¿verdad?, siguieron continuando, ¿verdad?, hablando sobre Jesús. Yo creo que así se expandió el Evangelio. Y bueno, y ya cuando el apóstol Pablo y Bernabé ya salieron de sus responsabilidades, ¿verdad?, de ese lugar, y todos los que quedaron, ¿verdad?, los que recibieron la palabra, ¿verdad?, se quedaron alegres, contentos, ¿verdad?, por recibir la palabra. Entonces ya vimos, ¿verdad?, el propósito del apóstol Pablo en ese lugar, que es dar saber, ¿verdad?, de que solamente en Jesús hay perdón de pecados, hay salvación y vida eterna, y todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que esto fue, ¿verdad?, esta pequeña meditación del recorrido del apóstol Pablo hasta Antioquía. Y bueno, espere con ansia, ¿verdad?, el siguiente video que viene, que el recorrido del apóstol Pablo hasta Iconio. Así que Dios te bendiga.